Che, tiene un economista para hablar del tema y te pasaban 2 o 3 contactos varones. Todos No, varones. loco, ya está, ya los conocemos, ya tuvieron su tiempo. Queremos un economista mujer y grosa como la que invitamos. Exacto. Le vamos a dar la bienvenida, a Carla Arévalo. Ella es directora del Instituto de Estudios Económicos de la Facultad de Economía y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Salta. Creo que dije mal, pero además es investigadora del CONICET. Me encanta. Y nos vamos a sacar todas las dudas para que doña Rosa, don Juan y todos nosotros, los pibes de la generación Z, nos saquemos alguna duda. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tremendo. Bueno, Ahí está. hace rato que venimos hablando de la situación económica, el mes que te sobra para el sueldo que tenés, los poquitos ahorros que los vas quemando, la poca perspectiva, ¿no?, que tenemos de acá a un par de meses, ni siquiera digo años, a un par de meses, a fin de año, respecto a lo económico, que nos pasa a todos. Creo que no hay nadie ajeno a la situación económica que estamos atravesando hoy en el país y sobre todo también la incertidumbre de decir, no sé qué hacer, ¿qué hago con mi plata? No tengo educación financiera, tengo algunas pocas herramientas, se están quemando ahorros. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando hoy de manera general, ¿no?, con todos los argentinos y en todos los hogares? Bueno, la verdad es que sí, el panorama es muy difícil, por poner un adjetivo. Viene siendo muy difícil y también cuesta pensar que en el corto o mediano plazo la situación para las personas de a pie, ¿no?, para los trabajadores y las trabajadoras, vaya a mejorar. Porque todas las políticas que se están tomando a nivel nacional principalmente van en contra del bolsillo de la gente. Si pensamos en alquiler, remedios, combustible, transporte público, servicios, tarifas, digo, todo realmente va en detrimento del poder adquisitivo de la población y ya nadie habla de paritarias, por ejemplo. ¿No? Ya no estamos pensando, en cómo alcanzar la inflación, que es verdad que bajó, pero se estacionó, tenemos algunas placas para ver. Bien. Nadie habla de paritaria, estamos todas tratando de cuidar nuestro trabajo en vistas también del aumento del desempleo. Entonces, en épocas como esta, los trabajadores están en una posición de menor poder de negociación, ¿no? Tratando simplemente de cuidar el puesto de trabajo. Entonces, hay un panorama bastante desolador, diría. Sí, terrible. Coincido con vos, de hecho, nos reíamos porque hasta hace no muchos meses la discusión de los trabajadores en relación a la economía pasaba en varias oportunidades por decir, che, solamente se pueden comprar $200 a precio oficial, no sé qué. Ahora está todo el mundo, si tenía un par de dólares, cambiándolos para pagar la luz. O Ese que es si el ya tema. iban a entrar a pagar ganancias. O si iban a entrar a pagar Es verdad. ganancias. Ese ¿Qué era un tiempos? problema. Bueno, vamos pasado. poniendo placas porque nuestra economista invitada trajo un montón de data. Bueno, estos son 2 datos oficiales, datos del INDEC. Aquí un poco para ilustrar en el sector de la construcción, todos, si ven, son todos signos negativos. Sí. En artículos sanitarios, en cemento, en ladrillos. Bueno, ¿Podremos acercar un poquito, Pulpo? la producción ha caído en todos, digamos, en todas las cosas que se producen en el sector de construcción, ha caído la producción. Y porque la producción depende de la demanda, ¿no? Se cayó la obra pública, también parte de la obra privada, entonces no hace falta esta producción, las empresas están estoqueándose, están tal vez cesanteando a trabajadores. Primero empiezan con estas medidas tal vez de reducir horas, antes de dejar sin empleo a los trabajadores, porque también los que están registrados tienen su costo. Sin embargo, hay varios sectores que sabemos que han estado despidiendo al personal.
Y todo acarreado por esta baja actividad. O sea, hace unos meses atrás, ¿verdad?, que teníamos más inflación, también teníamos las paritarias, pero había una actividad que estaba alta. Claro. ¿No? Se estaba produciendo. Bueno, ahora estamos en una época, en una etapa de recesión. Muchos dicen que esa recesión, que la baja de la inflación es producto de esto. Porque de pronto empiezan a aparecer promociones bellísimas para los consumidores, pero porque las empresas necesitan vender. Exactamente. Entonces, de pronto tenemos promociones pagando con tal o cual cuenta, o con Mercado Pago. O bueno, 2x1, los 2x1 full también para sacar stock. Exactamente. Entonces, van bajando los precios porque la actividad está en picada. Terrible, eso, bueno, en el gráfico que nos mandaste, que lo podemos subir después a nuestras redes. Claro, sí, por supuesto, son datos públicos. Está bien detallado ahí toda la rubro por rubro, cómo va cayendo. Por ejemplo, leo asfalto, la producción de asfalto, pienso en la fábrica Aluar, que es una de las principales productoras de metales, digamos, de productos hechos de metal, y también cerrando, suspendiendo empleados, suspendiendo turnos, porque ha bajado la producción. Vamos pasando a otras. Sí, ahora también me acuerdo de grandes empresas históricas, como, si no estoy mal, Sindar, apagando los hornos. Apagando los hornos porque no están produciendo, el caudal que producían de hierro, por Exactamente. ejemplo. Donde sabemos que también la obra pública es lo que empujaba mucho el sector, y hay una decisión muy fuerte también de alcanzar este famoso déficit cero. Uf. Este déficit cero, a mí mucho no me gusta comparar con nuestra economía de la casa, pero para pensar el déficit cero es gastar con los ingresos que tenemos, no endeudarnos, ¿no? Pero hay dos maneras de llegar a ese déficit cero. Una es gastando menos, yo achico mis gastos, tal vez ya no salgo a comer afuera. Que ya la gente lo hace y ya no sabe de dónde recortar hoy. ¿Dónde más recortar? ¿Dónde más recorto para llegar? Pero en lo personal también uno dice, y más todos nosotros tenemos más de un trabajo seguro, es aumentar los ingresos. Claro. Pero ¿qué pasa? El gobierno está muy enfocado en recortar los gastos. Podemos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones que son gastos esenciales para la sociedad. La educación, la salud, comedores, pero no en aumentar los ingresos. Y es más, es como que estamos en un juego perverso, porque los ingresos dependen de los impuestos, y toda esta caída del sector industrial, por ejemplo, implica que van a pagar menos impuestos. O sea que los ingresos del Estado van a ser cada vez menos, entonces van a tener que seguir recortando para alcanzar. Es como un círculo vicioso hacia atrás. Déficit cero, sí. Ahora, ¿por qué dicen que es tan importante el déficit cero? ¿Por qué están dispuestos a que los jubilados no puedan pagar la canasta básica, a que los trabajadores queden desempleados? ¿Por qué están dispuestos a eso? ¿Qué es lo valioso del déficit cero? Bueno, hay muchos países que no tienen déficit cero y no están mal, son países desarrollados. El punto es cómo se financia ese déficit. Entonces, ellos también, con el argumento, el gobierno nacional, con esta idea de que la emisión es la única variable que produce inflación, y si el gasto público se financia con emisión, entonces, ese es un problema. Claro. ¿No? Es ver cómo se financia ese gasto. Ojo, también es cierto que los gobiernos tienen esa capacidad de redistribuir los recursos. Entonces, así como se decide no pagar a jubilados, tal vez vetar una ley de financiamiento a la educación pública universitaria. Ya está escrito, falta que se implemente nada más. Esas decisiones de quitar recursos o no dar esos recursos en un lugar, de pronto benefician a otros sectores. Eso es así. Una transferencia de ingresos. Es una transferencia de ingresos regresiva, no progresiva, como sería, ¿no? Beneficiar a los sectores populares, beneficiar a los sectores más afectados, sino una transferencia regresiva. De hecho, hay sectores en la Argentina que sí les fue muy bien en estos últimos meses, ¿verdad?
mientras a la mayoría de los trabajadores, jubilados, estudiantes y niños, porque la pobreza en la Argentina está infantilizada, hay sectores a los que les fue muy bien, que acumularon mucha plata en estos meses. Sí, es cierto, o sea, no somos siempre todos perdedores, claro, sino que hay sectores, acá teníamos una placa que hablaba, por ejemplo, del aumento de la actividad del petróleo crudo, del gas natural, de la minería. Ciertos rubros de las exportaciones también. De las exportaciones, digo, hay sectores que sí, que se han visto beneficiados, ¿no? En relación al resto, el sector financiero. El sector financiero. El sector financiero. Sin embargo, tal vez, bueno, uno de estos sectores que son, que a Salta tal vez le interesa más, como puede ser la minería. Nosotros presentamos este año un trabajo sobre, un informe, un estudio sobre trabajadores pobres, y lo que vemos en términos de sectores es que la minería aporta hoy cerca 1.9% del empleo. Solo 1,9%. ¿A nivel nacional? A nivel Salta. ¿A nivel Salta? Solo el 1%. Solo casi el 2, 1,9%. Ah, mirá ese dato. Entonces, uno pensaba que te la sí, venden como que genera un montón todo de laburo. Tal vez haya cierta proyección. Pero ese porcentaje es de directos, porque se habla mucho también del derrame, ¿no? Los proveedores, los que trabajan terciarizados, cómo mueven las economías locales. Sí, son trabajadores del sector de minería. Bien. Sí, el directo, digamos Bien. el directo. Bien. Estamos hablando de cerca del 2% de los trabajadores y trabajadoras de Salta. Bien. Tal vez haya una proyección, bueno, es como pensar, yo siempre digo, es como, me parece que falta esta discusión también a nivel nacional de la matriz productiva. Yo siento que no se habla nada de eso y que necesitamos pensar en una matriz productiva intensiva en trabajo, o sea, que realmente contrate mano de obra de calificación media y baja, ¿no? Porque también, bueno, las mineras tal vez tienen un perfil de trabajador de calificación media, técnicos, profesionales, pero necesitamos tal vez profundizar esa discusión para tener puestos de trabajo, como se dice, genuinos, para la población que los necesita. Acá llega un comentario. La provincia tiene 1,5 millones de habitantes, es muchísimo el 2%. Igual me imagino que es del universo de trabajadores. Exacto, sí. No es del 1,5 millones, sí. Ahora, ¿por qué el gobierno también sacrifica ya no solamente los ingresos, la equidad social, sino también la actividad económica, sabiendo que va a recaudar menos y que al recaudar menos va a tener menos poder de fuego y todo, el propio gobierno, menos capacidad de acumulación de reservas? Lo que yo creo... Digo, la actividad económica, que baje la actividad económica lo perjudica, más allá de esta distribución y desigual que están haciendo. Sí. Bueno, a mi parecer, nosotros, yo creo que todos hemos nacido, crecido y con el problema de la inflación. Sí. Entonces, no es algo sencillo de resolver y, bueno, y algunos comentaristas políticos, económicos han dicho, bueno, así cualquiera. O sea, como todo el mundo sabe que bajando la actividad baja la inflación. Entonces, es una forma y es así como lo están haciendo. Y el resto, ¿no? Los laburantes, los trabajadores, porque esta gente, los que están en posiciones de poder, de toma de decisiones, tiene esta mirada, ¿no? Y no le importa el costo, pero el resto, los que estamos bancando los trapos de esto, porque realmente somos los que vamos recibiendo todas las balas y estamos sobreviviendo. ¿Qué podemos hacer? Ya se ha recortado todo lo que se pudo recortar en las economías de las casas. Muchos ya están quemando ahorros para poder llegar a fin de mes. ¿Qué se puede hacer un ciudadano común, corriente, un laburante, para seguir soportando todas estas balas, ¿no? Que vienen de afuera, que vos decís, ¿y a mí qué me importa el déficit cero? Yo quiero llegar a fin de mes. Quiero llenar el carrito, quiero comer carne 4 veces a la semana, quiero poder, no sé, salir a comer como salía antes. ¿Qué se puede hacer? ¿Bancar? Bueno. Votar otra cosa. Esperar. Falta encima. Votar sí, otra cosa.
Yo veo que sí, que estamos siendo muy pacientes, ¿no? En algún punto, ahí vemos datos de aumento de... Tenemos datos de aumento de pobreza. Realmente no hay indicadores sociales, tal vez, y económicos que le den bien al gobierno. También he visto encuestas privadas, usted también seguro, por ejemplo, Suban Córdoba, que de pronto la imagen, las expectativas sobre el gobierno que se tenían al principio están cayendo. Sí, la hemos pasado acá. Ajá, entonces, bueno, hay una tolerancia que se está teniendo. También, esto es una hipótesis, pero los sindicatos yo creo que están un poco aliados con el gobierno, y esto es una lectura mía. De pronto haber quitado de los Vademecum algunos medicamentos. Bueno, ¿eso a quién beneficia? Bueno, a los jubilados no, a las personas enfermas no, a las farmacias y también a los sindicatos que tienen sus obras sociales. Bien. Que ya lo tienen que cubrir más eso. Con razón, está medio tranqui muchos sindicatos. Entonces a mí me parece que, digo, eso es algo que mirando dos datos, bueno, sale a la luz, pero hay cosas que uno no sabe. Entonces yo creo que los sindicatos están muy tranquilos. A la vez que cuando salen está la crítica de hace 4 años no salieron. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Carla, ¿por qué te saco un poco de la actualidad y te voy a hacer una pregunta personal? ¿Por qué te decidiste a estudiar economía? Bueno, yo no tiene nada que ver, pero entré a la Facultad de Ciencias Económicas porque me gustaba matemática, pero sé que no soy la única. O sea, podría estudiar profesora de matemática, no, entré. Y contadores había mucho, me fue mal además en contabilidad y hoy me parece medio aburrido hacer cuentas de ese tipo y estoy fascinada con mi carrera, o sea, fascinada porque tiene ámbitos de todo tipo, de economía de la educación, economía de la salud, bueno, desigualdad, pobreza, género, es apasionante. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué sentís cuando, me imagino que debes estar formado en una perspectiva teórica muy diferente a la que sostiene el presidente, ¿no? Bueno, creo que acabo de pasar una crisis profesional también. Y yo sí creo que hay una, ¿cómo le llamó el presidente? Un dogmatismo o algo, ¿no? En las universidades y en la educación en general, pero no más del tipo neoclásico. Claro. Realmente la universidad, bueno, te da una mirada, que es la mirada que a muchos también creo que les es conveniente. Y de pronto, bueno, uno tiene que buscar otros ámbitos donde complementar esa... Claro, porque existe, a mí, uno que pasó y que estuvo y que estudió en la universidad pública, sabe que en las facultades de economía de las diferentes universidades nacionales no se estudia economía desde una perspectiva marxista, comunista, súper heterodoxa, sino que por el contrario, es una economía, la economía pensada en función de la democracia liberal y de los consensos del capitalismo más moderno. Sí. Nada más que el presidente está muy corrido ya incluso de esa perspectiva, ¿no? Sí, por suerte hay muchas cosas, no nuevas, pero de un tiempo para acá, que también, o sea, a mí, digo, frente a la negación de los problemas ambientales, frente a la negación de las desigualdades de género, cuando siguen desapareciendo mujeres, cuando siguen en desigualdades para la inserción laboral, digo, hay cosas, digo, el último premio Nobel, por ejemplo, fue una mujer, fue Claudia Golding, por todo el trabajo que hizo mostrando las brechas de género en la historia. Que no existe tampoco para el presidente. Entonces, frente a esa negación es muy difícil, bueno, dialogar. Dialogar. ¿No? Pero bueno, sí, estoy del otro lado de la economía, podría decir. Ahora, ¿podemos identificar este ciclo económico de la Argentina con otros, como para decir, bueno, nos falta tanto, nos falta pasar por esta etapa para después volver a esta etapa? ¿Podemos identificar esto que está pasando ahora con algún otro episodio del pasado? Bueno, algunos lo comparan con todo el periodo del expresidente Menem. Qué lindo. Sin embargo, sí, porque bueno, también ¿no? hay cierta admiración de parte del presidente Milei y con toda esta apertura del comercio, con esta mirada más a favor de los sectores de poderes económicos, pero con
Yo veo que mucha gente idealiza los 90 porque fue un momento álgido de la actividad, ¿no? Mucha gente pudo hacer muchas cosas, y se fueron a Miami y pudieron ahorrar, cambiaron y se los fueron a comprar autos. el departamento, los autos. Sin embargo... Pero no todos, ¿no? Porque No, eso todos. como que uno dice era lo normal para un pequeño sector de la sociedad, para un 30% quizás. Por supuesto, a la vez también estaban todos los despidos del sector público. Bueno, pero hay mucha gente que idealiza esa época. Hoy no estoy viendo como que el costo, aunque ni siquiera a cierto sector de la población le esté significando ese beneficio, Claro. que tal vez en esa época estaba, Claro. ¿no? Hoy me cuesta encontrar un indicador positivo. Tal vez podíamos pensar, tener expectativas sobre Si la a inflación. vos como economista te cuesta, Claro. imagínate a los de a pie. Claro, que no entendemos nada y no hay una luz al Bueno, final el del gobierno túnel. lo que dice es que el indicador positivo más valioso es que la inflación se desacelera. Y cuando la inflación se desacelera te permite a vos pensar en invertir porque tenés cierta estabilidad que te va a garantizar hacer las cosas más o menos prolijas. Pero bueno, no hay perspectivas en ningún ámbito del sector privado de la economía dinámica que diga, bueno, ahora que está el 4% la inflación vamos a invertir. No hay un anuncio de inversión en ese sentido. Y ahí se pone escabroso el escenario porque, bueno, primero sí, yo te iba a decir, les iba a decir, hay expectativas sobre la inflación porque vino bajando, si bien vino bajando para estabilizarse a primero un nivel que estuvo en noviembre, porque con la devaluación, el salto de diciembre fue el que nos dejó a todos con una capacidad Sí. de compra mucho más baja. Claro. Pero la llegada de la inversión yo todavía tampoco la encuentro porque mientras esté el cepo es muy difícil que lleguen inversiones de empresas que después no puedan sacar sus Claro. ganancias. Entonces, ahí A también menos que estamos entren en como- Enrique. Bueno, pero estando el cepo todavía Claro, hay limitaciones, van a tener hay dificultades. restricciones. Entonces, bueno, todavía hay como un juego ahí que no está resuelto, ¿no? ¿Y crees que a Milei él se autopercibe, ¿no?, el segundo político más importante del mundo? ¿Crees que se lo ve así, no como el político más importante del mundo, sino como, bueno, una persona que como empresa extranjera, como inversor y demás, da seguridad para venir a Argentina y decir, bueno, ¿sabes qué? Pongo todo en Argentina porque este presidente, este dirigente, este gobierno me dan seguridad para hacerlo? Bueno, no sé qué decir. La verdad es que yo creo que, bueno, ya hay 3 fotos con Elon Musk, por Sí. ejemplo. Sí. Pero donde fue volvió ¿dónde peleado, está? básicamente. Y dónde, claro, o sea, llegan las fotos, pero no llegan las inversiones. Claro. Digo, hay que ver, yo creo que Es como un los novios exceso. que se presumen, pero Están en el coqueteo. están a punto de separarse, pero siguen subiendo fotos juntos. A mí Por las dudas. esos coqueteos me dan miedo, como fue Lagarde con Macri, ¿no? Y después Sí. terminamos súper endeudados. O las relaciones carnales de los 90 con Estados Unidos. Entonces, y también como una mirada así hacia el exterior, casi olvidando todo el comercio interno, ¿no? Creo Sí. que hay una fascinación por Las eso pymes están también. destruidas en Sí. el país. Sí, sí. Destruidas. Sí, acá teníamos unos datos sobre expectativas Sí. de las empresas. Y por ejemplo, decir, bueno, considera que la situación económica de la empresa en los próximos 3 meses, 35% piensa que va a ser mala las Uf. ventas. O sea, un tercio de los supermercadistas están pensando que va a ser mala la situación. De los supermercadistas, Sí, o sea, los claro. que venden esenciales. Si ellos piensan que va a estar mala, ¿qué queda para los que venden indumentaria? No sé, No, artículos para de los que tienen que librería? comprar. Para los que tienen que Y comprar sí, cosas básicas del y súper. sí. 57% dice que el promedio de los precios de venta de su empresa van a aumentar, más de la mitad. Entonces, Nada de controlar la inflación. claro, ¿qué expectativas podemos tener de seguir bajando la inflación si los empresarios creen que van a seguir aumentando los precios? Y sobre las personas empleadas en la empresa, 18% piensa que va a disminuir
Chu. a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores. ¿Tiene miedo? Hace mucho que no era tan alto el nivel de empresas que piensan que es un hecho que van a despedir gente. Entonces ya tenemos un aumento de un 1%, que habría que ver cuántos en miles, no lo tengo en mente, en el desempleo, que el desempleo no era un problema que teníamos en la Argentina, sí la informalidad. ¿no? O sí, el problema de, vos dijiste esto de en la Argentina nadie tiene un solo trabajo, nosotros siempre hacemos ese chiste, y lo cierto es que esa situación no es de ahora. El tema es que antes tenías un par de trabajos, pero te permitían tener una mejor calidad de vida. Hoy tenés más de un trabajo, pero no llegas a fin de mes. Por supuesto, el otro día hacíamos una cuenta, una persona que cobra 400.000 pesos, de pronto el boleto se aumenta, va a estar comiéndose el 15%, 20% de su sueldo, el boleto, Es o sea, mucho. para ir a trabajar. Sí, es mucho. Hicimos el Entonces- cálculo de alguien que toma 4 bondis, ¿100 lucas era? que no necesariamente, pues esa vez lo planteamos mal, porque decíamos de que te necesitas 2 bondis para ir a laburar, no porque tenés el transbordo, pero sí alguien que empleado de comercio va a la mañana y va a la tarde, necesita sí o sí 4, esa persona casi 100.000 pesos en saeta, Un montón. con lo que va a subir ahora, es terrible. Sí. Y hay un punto más que me pareció interesante, que le preguntan los empresarios qué factores limitan su capacidad para aumentar la actividad. O sea, qué es lo que piensa que está limitando su capacidad de producir, ¿no? ¿Qué lo está Y frenando? El primer punto, porque ¿a qué se va siempre? Bueno, los costos laborales son muy altos. Ujú. No, para los empresarios el problema es la demanda. No tienen demanda. Ya, no les compra a nadie. 61% de los empresarios dicen el problema es la demanda. Es decir, la actividad económica. Y son sus propios trabajadores que no tienen salario suficiente para poder comprar. Digo, si los trabajadores no tienen una capacidad de compra, ¿quién les va a comprar? No, una cadena. ¿Renegás mucho, Carla, cuando... Bueno, nosotros acá de alguna manera hacemos catarsis y ya de alguna manera tenemos una posición tomada y sabemos lo perjudicial que es esto, pero te debe tocar renegar, todos renegamos acá, todos tenemos una tía fascista en la familia. Si no, puede ser Villarroel. Oh, claro, una tía como Villarroel. ¿Cómo haces vos? Porque encima vos tenés mucho más elemento y bagaje intelectual para explicarle, te deben sacar de las casillas, ¿no? Eso que dice, no, esperemos que está haciendo las cosas bien. No, la verdad que no confronto tanto. Preferís yo te evitar. digo, bueno, ya la realidad decanta sola. Se va a encargar. Está decantando sola. También, viste que me parece que uno medio que en el entorno como medio que piensa igual. Sí, obvio. Y sí me pasa de ver cada vez más personas que están desilusionadas con haber dado su voto a Javier Milei. Eso sí. Y me da satisfacción. Eso sí. Tremendo. Tremendo, No, ya tremendo. escriben acá, Sebastián Omar. ¿Qué dicen? Andate ya, Milei, y pon un helicóptero. No se No, puede bueno. más. A mí lo que me preocupa de eso es que siempre los momentos de inestabilidad política y de crisis política no terminan beneficiando inmediatamente a los trabajadores. Así que para mí hay que tener mucho cuidado con eso. Lo importante, lo valioso sería que haya una masa crítica social más importante que le imponga ciertas demandas al presidente y que diga, che, no, estamos perdiendo el laburo todos, hace algo con esto, las tarifas, hace algo con esto. A mí lo que me preocupa es que son 9 meses de gestión, recién, y todavía tenemos 3 años por delante, y es como si así comenzamos, ¿cómo vamos a terminar? Sí, yo también pensaba en cuál fue uno de los fuertes, ¿no? De Milei. Está bien, tal vez la inflación, Sí. pero también ir contra la casta, la supuesta casta. Yo creo que hace falta redefinir quién es esa casta, porque estamos viendo todavía mantener ciertos privilegios para algunos sectores, ¿no? Bueno, esto de la cantidad de empleados, el vocero, digo, empiezan a aparecer cosas, los aumentos de los legisladores, que está bien, o sea, hay mucha gente que trabaja muy bien, hay El otra que asado no. El asado de Olivos. Increíble. Obviamente en plata uno sabe que no es nada, pero son los gestos de bajarle de la jubilación a los viejos prácticamente y festejar. Y que justo lo que costaba el asado en Olivos es el aumento que no le daban al jubilado. Sí. Entonces, realmente una imagen que
que resume muy bien la realidad, ¿no? Totalmente. ¿Milei sabe de economía? Bueno, en el sector académico, en el ámbito académico, no es un economista, no ha sido un economista respetado, digamos, reconocido, no digo no respetado, sino reconocido, ¿no? No tiene como publicaciones, ¿no? Fue Incluso, mediático nada más. Sí. ¿O no? fue mediático, incluso tiene, al revés, tiene denuncias de plagio, Sí. ¿no? Wow. Tanto con el No libro que sabía. salió hace poco, como también No con... estudió las normas APA para citar. No uso ChatGPT. Y honestamente creo que a veces siento que es como cuando uno sale de la universidad y aprendió un modelo y es lo que quiere que encaje en la realidad, pero uno sabe como economista o tiene que saber que los modelos son una reducción de la realidad para intentar comprender, pero la realidad es mucho más compleja. Entonces no se puede decir emisión, inflación, no. Están en juego muchas más cosas. Mira, vos contabas que entraste a la facultad de estudiar economía porque tenías facilidad y te gustaban las matemáticas, y me imagino que te habrás chocado con una carrera que es social. Bueno, a mí me encanta reivindicar a la economía como una ciencia social, porque también esto que vos decías recién, estás hablando de la macro todo el tiempo, pero te estás olvidando que realmente la economía es como una radiografía, como marca todas nuestras relaciones, marca nuestra relación con nuestro empleador, con tal vez una empleada doméstica, con quien le compramos o no le compramos. Y yo ya a veces siento, bueno, desde la utopía tal vez, yo creo en una economía distinta. Creo en una economía, bueno, tal vez menos capitalista, ¿no? Más, es mucho decir tal vez fraterna. Pero bueno, ¿cómo pensamos en sueldos Una justos? economía humanista. Claro. Humanista, ¿no? Extractivista de las y los trabajadores, digo, ¿no? Realmente un empresario o tanta capacidad de acumulación, ¿hasta qué punto? Vos sabés ¿para que es muy qué? probable Claro. que hagamos un recorte de lo que acabas de decir y lo subamos a las redes sociales y se genera una polémica en la que te van a decir de cuca para arriba, ¿no? Sí, me parece los haters. Uno sabe que eso va a ocurrir, pero ¿por qué parece una utopía pensar en eso? Pienso en la renta universal, pienso en reducir la jornada laboral, pienso en un mundo que no esté orientado permanentemente al consumo y sobre todo al consumo superfluo, sino un mundo en otras cosas. Bueno, la economía tiene algo ¿Hay para algún aportar modelo ahí. en el mundo que vos digas, che, esto está bueno, funciona, camina? Mira, Y la gente es más feliz, Claro. que es lo más importante quizás. Sí. Recién vos me decías, bueno, cómo pensaba yo la economía que había aprendido, y todos los manuales de economía empiezan diciendo las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Y para mí eso hoy es una gran mentira, Sí. porque las necesidades no son infinitas, no son infinitas. Primero, sí es real que nos crean necesidades, o sea, para poder bancar todo el consumo que hace falta para sostener un sistema capitalista, pero no son infinitas. ¿Uno qué necesita? Vestirse, comer, educarse, una vivienda, tal vez un auto. Acceso a la salud. Acceso a la salud, algún viaje, pero no son Sí, infinitas. sí, ocio un poco. Entonces, mientras haya un grupo pequeño de gente que acumule tanto, el resto es funcional a eso. ¿Por qué? Porque el planeta tampoco da. O sea, si todos fuésemos capaces de consumir como la clase media de Francia, ambientalmente necesitamos 9 planetas. Claro, una vez le Wow. escuché a Pepe Mujica decir eso, lo decía, imagínense que cada habitante de la India tuviera el promedio de autos que tiene cada habitante de Alemania. El mundo estaría agotado, completamente estallado. A mí me parece que la pobreza es funcional a sostener el consumo de un montón de personas. Ahora, las necesidades no son infinitas, pero sí los deseos. Y eso ya tiene que ver con una cuestión quizá cultural, filosófica, que nos debemos un debate, ¿no? Sí, hay ahora como líneas de estudio sobre el decrecimiento. Viste que también hay como un endiosamiento de crecer. Bueno, para erradicar, para mitigar la pobreza, no solo hay que crecer, sino también se puede redistribuir. Y acá pocas veces se va a pensar en eso, ¿no? A pensar, bueno, un sistema impositivo que realmente signifique la redistribución. Y hay experiencias, países, bueno, europeos, donde, bueno, ¿cuántas viviendas puede tener una persona?
¿no? Realmente ¿Cuántas necesita? Necesita. versus Asentamiento San Javier, Claro. que tiene viviendas de pallet. De palet. Y Entonces de realmente bolsa. es una realidad muy paradójica, ¿no? Y además, ¿por qué hay que aceptar eso? A mí lo que por ahí me preocupa es que como que se acepta que tiene que ser así y de que, bueno, tocó y que es una fatalidad cuando no, es una decisión colectiva. Ahora, que estemos súper influenciados por cierto modelo y no nos demos cuenta, es otra cosa. Abolir la herencia, heavy eso, ¿no? Pero es una de las mayores fuentes de creación de riqueza. El 90% de los ricos de la Argentina son ricos porque han heredado. Obviamente, después han trabajado, todos dicen que trabajan, pero el 90% de los ricos de la Argentina tienen su riqueza en base a la herencia. Bueno, y eso es una verdad material. Sí, tal vez para no ser tan polémica, diría no abolirla, pero sí ponerle un impuesto. Un impuesto alto. Bueno, como en Porque- Alemania se está estudiando eso. Porque de pronto hablan del mérito, de que tal vez las personas pobres son más vagas y tienen jornadas de trabajo de 12, 14 horas en condiciones terribles muchas veces. Entonces, creo que sí falta una mirada, pero eso depende mucho del proyecto, digamos, de país que queremos. Sí, de una Ajá, batalla de qué cultural en sociedad- términos de Gramsci. Sí, de cuáles son las prioridades. Acá hay mensajes, dicen, Milei es perito mercantil, chicos, nada más. Y dice, Suecia es socialista, escuela y salud pública, y todo funciona bárbaro. Es mentira que el capitalismo es la panacea, como dice el plagiador de libros. Mirá vos. Bueno, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Pero ¿por qué no podemos pensar esas cosas? Es como que... Pero te dicen ellos están tristes. ¿Qué No van- son felices, te qué van a dicen. estar tristes? Van al laburo en bici, el primer Claro. ministro. No, quienes están tristes me parece que son más los coreanos. Sí. Porque ya es como que pasó de rosca, laburan Sí. 20 horas. Los japoneses, Sí, con altas tasas de suicidio. sí. Bueno. Acá está lleno de planeros VIP que heredaron cosas que vaya a saber cómo consiguieron sus antepasados, las propiedades. Es que Hoy es como, cáguense me de encantaría risa. vivir de renta. No es el ¿A mérito. qué costo? Hablan del mérito, pero es mentira. La mayor fuente de creación de riqueza en nuestro país es la herencia. Tremendo. No lo Es sabía. un dato. No lo sabía. Vos miralo en el grupo social en el que te manejes, quiénes son los ricos. Fíjate que el primer empujón, gran empujón Y que ya sí. lo dejó arriba de la ola, es la herencia. Totalmente. Después, obviamente, tiene mucho mérito, cómo diversifican y todo. Obviamente van a hacer un recorte de esto seguramente para decirme zurdo empobrecedor, pero es cierto. De hecho, en Alemania se está discutiendo este tema porque dicen, pongamos un impuesto fuerte, no la quieren abolir tanto como abolir, pero pongamos un impuesto fuerte a la herencia para que nos dé el cuero y podamos financiar a todos los jóvenes de Alemania que terminen el colegio con un pago de 20.000 o 25.000 euros, algo así, para que o puedan iniciar su carrera universitaria, o puedan emprender, o puedan empezar a pagar una vivienda propia. Todo eso financiado con el impuesto a la herencia. Si no, como que la concentración va a seguir, no hay otra tendencia. No hay otra, o sea, yo creo que ya tenemos evidencia de sobra vivida y académica de que el famoso derrame no es tal, sino que la acumulación se va reforzando, ¿no? Se va engrosando. Sí. Bueno, Carla, vamos a poner todas las placas esas en nuestras redes sociales para que la gente vea en detalle una radiografía de la economía actual. Pero bueno, hacernos una reflexión en el sentido de qué hacemos los laburantes, qué podemos hacer los laburantes frente a esta circunstancia. ¿Algún consejo, algún tip, algo? ¿Qué le decías a tu amigo que te dice, che, no me alcanza la guita? No, bueno, creo que nosotros Además de votar diferente, ¿no? Sí, eso que falta tiempo, pero creo que igual los argentinos, las argentinas, ya tenemos mucho ejercicio de estoquear alimentos, de billeteras virtuales, Clásico. digo, ¿no? Es como es lo mínimo, lo que se necesita y no sé si ya habrá gente que se irá a vivir de a dos, con amigos, Sí, ¿viste? sí, sí. Para volver a bajar- casa de los viejos. para bajar el alquiler.
Digo, todo eso que hace al bienestar de las personas y creo que no se está pensando. Lo mismo que también, digo, por ahí se le atribuye mucho a la educación y no a estas cuestiones como grandes impuestos que redistribuyen mejor. Hay discusiones que no se están dando, que se pasan por alto y pasamos décadas sin darlas, ¿no? Y creo que son muy importantes. Pero qué hacer en el día a día es como, bueno, no sé. La verdad que ahí Sí. se me quema todo, Manuel. Me imagino. Sí, como todo. Sí. Pero bueno, ahorrar en lo posible, ahorrar en los gastos, ser inteligente en los gastos. Sí. Comprar para el mes, tratar de comprar si es verdura del mercado, si es almacén, mayorista con amigos, con amigas. Sí. Compras grandes, dividir. Y si no, vamos a abrir una sección acá, como hace Clarín cada vez que hay crisis. Ayer, por ejemplo, veía a uno recomendando, lo mandé al grupo, un especialista en energía, entrevistaron en La Nación Más, que recomendaba, bueno, no el aire acondicionado, sino el ventilador, por supuesto. Y después el humidificador, sí, no sé qué, y dice, bueno, pero eso enfría... Da confort. Da confort. Lo vamos a poner ese video. Y al último ya tiró. Y si no, mirá cómo hacen los perros cuando hace calor. Sacan la lengua y se refrescan así. Yo no podía creer. Y también vamos a hacer recetas de milanesas de mortadela. No. Milanesas de cactus. Milanesas de cactus. Claro. Para tirarle tip a la gente para llegar a la próxima elección. Si no nos queda otra. Bueno, nos reímos para no llorar, Carla. Totalmente. Gracias, Carla. Bueno, un placer.